Resulta que hay pocas cosas más terribles que encontrar en el mar un buque abandonado. Estos que por A o por B navegan a favor del viento, que aunque en el día puede ser visible su amenaza, en la noche es casi imposible evitar el choque. Aunque en muchas ocasiones son detenidos en los mares de Sargazo inmóviles hasta que se deshagan. La principal causa de su abandono son las tempestades o los incendios, pero también hay casos como el de María Margarita, que zarpó el 24 de agosto de 1903 de Nueva York, y el 26 no se había reportado novedad alguna, pero al no recibir respuesta del buque mandaron una chalupa que abordó aquel buque dándose cuenta de que no había nadie allí y que todo estaba en perfecto estado. Pero eso solo es una historia del capitán del barco. Pero a insistencia de todos continúa la historia diciendo que al no encontrar nada en aquel buque, algunos de sus compañeros se quedaron llenando el cupo de los desaparecidos. Después de un tiempo, cuando el buque volvió al puerto, se dieron cuenta que todos sus compañeros habían desaparecido y otra vez no había nadie en el buque. Así que para llenar el nuevo cupo, el capitán y 8 de sus compañeros tomaron lugares en aquel buque. Después de un tiempo, uno por uno, sus compañeros iban tirando al mar sin explicación alguna. Al fin solo quedó él vivo, y no supo por qué no sintió nada, aunque algo suponía. Dijo que quizás fue por aceptar esa muerte hipnótica, pero al fin no se sabe con exactitud por qué. Horacio Silvestre Quiroga Fortaza fue un cuentista y dramaturgo uruguayo, nacido en Salto en 1878. Se mudó a Montevideo para realizar sus estudios en la capital. Estudió en el Instituto Politécnico de Montevideo y en el Colegio Nacional, donde comenzó a desarrollar su pasión por el arte y en especial por la literatura. Estudiaba y trabajaba simultáneamente. Para 1897 ya fundaba su primera revista, la Revista de Salto. Se mudó por un tiempo a París. Esta experiencia resultó muy enriquecedora para su formación como hombre de letras y al volver a Uruguay reunió a varios colegas y amigos para crear un laboratorio de lenguas al que llamaron Consistorio del Gay Saber, lo que sirvió como impulsador para la publicación de su primer libro, Los Arrecifes de Coral. Después de muchos sucesos trágicos, se mudó a Argentina y fue allí donde alcanzó la madurez profesional y donde realizó sus cuentos más destacados. La obra de Quiroga se sitúa entre el fin del modernismo y el comienzo del vanguardismo, en lo que se llamó la generación del 900. Fue un escritor muy influenciado por Edgar Allan Poe, sus temas sobrenaturales y terroríficos y sus relatos que exponían a los personajes a situaciones extremas y funestas. Su estilo preciso y descriptivo le permitió escribir cuentos magistrales que narran paso a paso diferentes vivencias de hombres comunes, que en días comunes deben enfrentarse a inusuales y violentos sucesos, que en ocasiones acaban con sus vidas. Muchos de esos relatos más conocidos tienen como marco la selva y Misiones, paisajes y vidas que resultaron de gran inspiración para el autor tras su estancia en aquellos lugares. Algunas de sus obras más conocidas fueron El almohadón de plumas, A la deriva, La gallina degollada, La miel silvestre, El hombre de púas. Quiroga vivió en una época caracterizada por el auge del modernismo literario y las nuevas tendencias artísticas. Su estilo literario se caracteriza por un realismo agudo y un enfoque en el lado más oscuro de la existencia humana. Sus historias exploran la relación entre el individuo y la naturaleza, así como los conflictos internos y las tensiones sociales. Quiroga vivió en una época de profundos cambios en América Latina. Se produjeron importantes cambios políticos, económicos y sociales en la región, como la industrialización, la inmigración y las luchas por los derechos laborales. Estos temas se reflejan en las obras de Quiroga, que a menudo representan la vida rural y las dificultades de la vida cotidiana. También Quiroga estuvo influenciado por corrientes filosóficas y literarias como el naturalismo y el existencialismo. Sus historias exploran la condición humana, la naturaleza del sufrimiento y la inevitabilidad de la muerte y muestran una visión pesimista y fatalista de la vida.
Quiroga creció en una familia católica, pero a lo largo de su vida mostró una actitud conflictiva hacia la religión. Los temas del pecado, la salvación y el significado de la vida se exploran a menudo en sus escritos, pero no se ajustan a principios religiosos bien definidos. En cuanto a su familia, Quiroga fue el segundo hijo de Prudencio Quiroga y Pastora Forteza. Cuando tenía 12 meses, su padre murió al disparársele accidentalmente su escopeta. En 1891, la viuda se casó con Asensio Barcos, que sufrió un derrame cerebral en 1896, que lo dejó semiparalizado y mudo. Su padrastro se suicidó con una escopeta disparándose en la boca justo cuando Horacio, de 18 años, entraba en la habitación. Su primer matrimonio fue con Ana María Cires, una de sus alumnas y a la cual le dedicó su primera novela, Historias de un amor turbio. Contrajeron matrimonio en 1909 y se fueron a vivir a San Ignacio. 2 años después fue nombrado juez de paz y nació su primera hija, Egle. Durante 1912 nació su hijo, Darío. En 1915 se suicidó su mujer, regresando a Buenos Aires en 1916. Su segundo matrimonio fue con María Elena Bravo. Se casaron en 1927 y tuvo una hija con ella, la cual se llamaba María Elena. En 1932 se trasladó a Misiones y en 1936 su mujer lo deja y vuelve a Buenos Aires. Además, Quiroga mató accidentalmente a su amigo Federico Ferrano cuando estaba limpiando una pistola y por accidente le disparó a la cara. Para finalizar, tras una vida dramática, siempre cercana a la estrechez económica, matrimonios conflictivos y el constante cerco al suicidio, alimenta su tarea cuentista. Horacio Quiroga murió en Buenos Aires el 19 de febrero de 1937 por ingestión de cianuro poco después de enterarse de que sufre cáncer. Su vida estuvo marcada por muchas experiencias dolorosas que le sirvieron como inspiración a sus historias, marcadas por la naturaleza y el destino. Tras su suicidio, Egle, su hija, se suicidó en 1938, exactamente un año después que su padre, y Darío, su otro hijo, en 1952. Por último, María Elena, su otra hija, lo hizo en enero de 1988.